área apropiada para ellos, en donde estarán bien. Bueno, bienvenidos. Temas controversiales es la serie que hemos visto. El que esté interesado, los 3 temas anteriores están en internet y los puede ver. Y hoy será el cuarto y último tema. Y vamos a leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Leemos, dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y subraya esa parte al final que dice: apártate de los tales. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en este momento, porque tú nos permites, Padre, poder venir a este lugar para escuchar tu palabra, para ser edificados, Señor, en tu palabra. Tengo esta misión de presentarme delante de tu pueblo el día de hoy, Señor, con unas notas y con unos versículos que yo estudié esta semana, pero que sin tu gracia y sin tu ayuda sería imposible que yo los explique, y sería imposible también, Señor, que yo tenga la capacidad en mí mismo de hacerlo. Solamente con tu gracia, Señor, y tu sabiduría podremos estudiar tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a terminar, hermano, nuestro tema nuestra serie sobre temas controversiales. Y en la iglesia cristiana hay tantos temas controversiales que si tuviéramos que abordarlos todos, pues podríamos pasar muchos domingos hablando de temas que son controversiales en la iglesia. Pero hoy voy a terminar con el cuarto y último, y lo he titulado Doctrina o Dogma. Ahí está en la pantalla el título del tema. Y he decidido terminar con este tema, hermanos, porque definitivamente la mayor parte de controversias y de problemas entre hermanos de la misma fe se debe a un mal entendimiento de las doctrinas bíblicas, de las cuales, cuando no se entienden bien, nacen dogmas que muchos cristianos defienden ahora sí que a muerte, por decirlo así entre comillas, pensando que ese dogma que dicha persona está defendiendo es así, y por cuanto para él es así, tiene que imponérselo a todos los demás cristianos de las demás iglesias, de las demás denominaciones, y si no se someten al dogma de él, pues él dice no son cristianos. Esta situación, hermano, produce muchísima división en el cuerpo de Cristo. Cuando las iglesias hacen dogmas o sacan dogmas equivocados de ciertas doctrinas bíblicas, algunos sacan dogmas yéndose al extremo del libertinaje, y desde su punto de vista libertino, que para ellos todo se vale, hacen dogmas y dicen no, el que busca la santificación es legalismo. El que habla mucho de Biblia es mucha letra, y eso no es bueno. Entonces, desde un punto de vista libertino hacen sus dogmas, pero otros hacen sus dogmas desde un punto de vista legalista. Y ellos para todo es, si no se visten como nosotros, si no oyen la música que nosotros oímos, si no tienen 7 cultos a la semana como nosotros, que tenemos 7 cultos a la semana y que cada culto dura 3, 4 horas, no son hermanos, no son personas que debemos considerar hermanos. Entonces, la doctrina bíblica, hermanos, cuando la entendemos bien, nos une a los hermanos, porque si usted ama la palabra y yo amo la palabra, hermano, y nos ponemos a hablar de la palabra y somos sanos a la hora de interpretar la palabra,
eso va a armar un lazo bien bonito en nosotros, porque estamos en un mismo sentir con respecto a la palabra. No somos ni libertinos que creemos que se deben de tolerar un montón de cosas en la iglesia, ni somos legalistas que tampoco creemos que todo es pecado. Entonces fíjese, la doctrina nos une, pero el dogma nos enfrenta. Si usted comienza a pelear por algo que usted cree que es así, pero que usted no tiene suficiente luz de la palabra para pararse sobre ese fundamento, y usted va y se enfrenta a otra persona que quizás tiene un poco más de luz y más entendimiento sobre ese tema, y él lo trata de hacer a usted ver un error, y usted es una persona inmadura, usted va a tomar una contienda, una controversia, y hasta llevarlo a un plano personal contra la persona que difiere con usted. Vamos a analizar nuestro pasaje. Mire, la frase número 1 dice: enseñan otra cosa, no se conforman a las palabras de Jesucristo y rechazan la doctrina de la piedad. Básicamente el apóstol Pablo encuentra que un falso maestro, porque este pasaje que leímos está hablando de los falsos maestros, reúne estas tres características. Característica número 1, enseña otra cosa. Es decir, este tipo de predicador o este tipo de maestro de la Biblia no le importa tanto apegarse al texto de la Biblia, ni explicar lo que ese texto significa. Para él eso no es una prioridad. Su prioridad es que él tiene una agenda personal, que él pretende comunicarle algo a su audiencia. Entonces puede usar el texto como base de su sermón, pero a la hora de sujetarse a la predicación de ese texto, él no es fiel, porque su intención es enseñar, ¿qué? Otra cosa. A lo mejor él agarra un texto que habla del dinero y él lo que viene en mente es: al final vamos a pedir una ofrenda. Y esa es su meta de él trae una agenda personal. Y ya él después se desvía del texto que usó de base y él empieza a enseñar otra cosa. Esa es una característica, hermano, de los falsos maestros. No se conforman con lo que está revelado en la Escritura, sino que siempre quieren como ir más allá de lo que la Escritura enseña. Número 2, no se conforman a las palabras de Jesús. Básicamente estos maestros minimizan la enseñanza de Jesús diciendo que es anticuada, o se van al otro extremo diciendo que fue exagerada y que hay que añadirle o que hay que quitarle o que hay que adornarla para poder mejorarla. Pero no se conforman a decir: esto fue lo que dijo Jesús, lo dijo en este contexto y esto significa, porque para ellos eso no es prioridad. Su prioridad es enseñar otra cosa, conforme al corazón de ellos. Vea lo que dijo Martín Lutero con respecto a este tipo de predicadores. Martín Lutero dijo que algunos predicadores creen que el peor maestro que ha existido en la historia es Dios. Y cuando le preguntaron que por qué él decía eso, él decía: bueno, porque yo a la mayor parte de predicadores que conozco están tratando de ayudarle a mejorar lo que él dijo. Es decir, lo consideran un maestro que dijo algo que necesita ayuda, que necesitamos añadirle o quitarle o torcerlo o malinterpretarlo, porque es que Dios no es un maestro confiable. Entonces lo que dijo, sí, pero yo tengo un poco más de filosofía, más revelación, voy a hacer más, voy a meterle humanismo, psicología y lo voy a adornar. Entonces eso fue lo que dijo Martín Lutero. Número 3, otra característica de un falso maestro, según esta frase que estamos analizando, es, escuche, que rechazan la doctrina de la piedad. ¿Cuál es la doctrina de la piedad? Esa palabra piedad en el griego, hermano, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con todo el carácter cristiano que nosotros debemos tener. ¿Sí? O sea, nos debemos de parecer ¿a quién, hermanos? A Cristo. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón, sabio para hablar. Nunca pecó. Eso no quiere decir que nosotros nunca vamos a pecar. Nosotros no somos Cristo. Pero nosotros tenemos una actitud de que no nos gusta el pecado. Creemos en un arrepentimiento genuino para salvación que consiste en arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar en pos de Jesucristo. Eso es arrepentimiento. Y que ahora tu disposición hacia el pecado es de aborrecerlo y de rechazarlo y de tener una lucha en contra del pecado. Si tu arrepentimiento no es así, tu arrepentimiento no es genuino.
Vemos muchas personas en la congregación, pero no todos están arrepentidos. Más bien andan revolcándose en el pecado del que supuestamente Dios les sacó. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Escuche, el falso maestro rechaza estas doctrinas, la doctrina de la piedad, la doctrina del arrepentimiento. El falso maestro llega y le dice a todo mundo: ¿tú quieres ser rico? Sí, ok, pacta. Cuando el mensaje del evangelio es: ¿tú quieres ser salvo? Sí, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo poniendo tu fe para salvación en Él como el único sacrificio suficiente para que tú seas salvo. Ese es el evangelio, señores. Ese evangelio no lo enseñan los maestros que quieren enseñar otra cosa, que no se conforman a las palabras de Jesucristo y que rechazan la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad es fundamental. Sin la doctrina de la piedad no somos hermanos, no somos cristianos. Las doctrinas de la piedad son las que nos hablan a nosotros que debemos de vivir en santificación, que si seguimos a Cristo debemos andar como Él anduvo, lo dijo el apóstol Juan en sus epístolas. Si de verdad habéis creído en Cristo, andad como Él anduvo. Vamos a la segunda frase, escuche. Dice que esto engendra cuestiones y contiendas de palabras. ¿Okay? Esto es lo que hace, hermano, que muchos predicadores se llenen de dogmas, de fábulas, de terminologías interminables, dijo el apóstol Pablo, y de genealogías y de cuentos de viejas, le llamó el apóstol Pablo en una de sus epístolas, de conjeturas particulares, de contradicciones que van contra la Biblia, pero a ellos no les importa porque ellos tienen una enseñanza diferente. Algunos falsos maestros son libertinos y otros falsos maestros son legalistas, pero ambos son falsos porque ambos no se conforman a las palabras de Jesucristo. Ambos son igual de dañinos. Y por último, la última frase, están, dice, privados de la verdad. Es decir, no hay verdad en su mensaje, porque han mezclado ciertas verdades con mentiras. Y las verdades mezcladas con mentiras son mentiras completas. Porque la verdad del evangelio debe de conformarse a lo que está escrito. Y aquí dice, de los tales, al final, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque estas personas, con su punto de vista libertino o su punto de vista legalista, te van a apartar del verdadero evangelio de la gracia. Una gracia que no es gracia para pecar, señores, sino que es gracia para honrar a Dios y vivir conforme a su palabra. Entonces, ¿qué es la doctrina? La doctrina bíblica es, hermanos, escuche, toda la palabra de Dios que está en la Escritura, y esa doctrina es sana cuando nosotros la interpretamos correctamente y la aplicamos correctamente a nuestra vida. La palabra doctrina, hermanos, simplemente significa enseñanza. No nos compliquemos. Hay muchos que dicen, es que yo no quiero saber de doctrina porque yo lo que quiero es amar a Dios, obedecer a Dios. Sacan de contexto el versículo que dice, la mucha letra mata, ¿se acuerda? Dice, no hay que leer tanto la Biblia ni leer tanto sobre corrientes teológicas o doctrinales, porque la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso, sacando de contexto ese verso, se van a las emociones, a que todo es emocionalismo, a que todo es cuánto corres, cuánto gritas, cuánto aúllas, cuánto desorden haces en la iglesia, porque lo que importa es que el espíritu vivifica y la letra mata. Prácticamente es como interpretando ese verso a la luz de que la Biblia es mala. Y ese versículo a la luz de la palabra, lo que significa cuando el apóstol Pablo lo está diciendo es que la ley que estaba escrita en tablas de piedra mataba porque daba a conocer el pecado y el pecado produce muerte. Mas el Espíritu Santo que viene a vivir en la gracia en el corazón del creyente nos vivifica, no para que vivamos ya bajo la letra de la ley que mata. Eso es lo que significa ese versículo, hermanos. Pero esto que les acabo de enseñar es un ejemplo de dónde salen los dogmas de las iglesias. Los dogmas de las iglesias salen, hermanos, de una mala interpretación de los versículos bíblicos. Por ejemplo, ese versículo que les acabo de enseñar, lo que significa, los que lo malinterpretan sacan el dogma de que leer la Biblia mucho es malo. Pero si Jesús entonces estaba mal cuando dijo escudriñad las escrituras en el Evangelio de Juan 5:39, entonces Jesús estaba mal. ¿Para qué nos manda a escudriñar? Pues porque escudriñar es una palabra griega que significa rascar y escarbar tratando de buscar algo que no está en la superficie, algo que está enterrado.
Y eso es un mandato para nosotros como creyentes, no leer la Biblia por encima, sino de verdad llegar al entendimiento de por qué el Espíritu Santo inspiró una porción y qué es lo que significa para Dios. Hace muchos años me acuerdo que estábamos en un estudio bíblico en una casa y el hermano que iba a dar el estudio ese día dice: hermanos, el día de hoy vamos a hacer una dinámica, dice, para que no predique solo yo, todos vamos a decir qué significa para nosotros el verso. Hermano, ¿para usted qué significa? No, pues para mí significa esto, significa que, está bien, eso es para usted. ¿Ahora para usted? No, pues yo no estoy de acuerdo con el hermano. Yo pienso que él está mal porque para mí el verso significa esto y aquello y lo otro. Bueno, ¿y usted? Y acabó de preguntarle. Bueno, cada quien tenía una interpretación diferente. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia tiene una sola interpretación, porque cuando el Señor inspiró su palabra, Él no pretendió que se volviera muchas interpretaciones, sino una sola. Entonces es importante que nosotros sepamos eso, hermanos. Esas son las doctrinas bíblicas, es lo que Dios ha revelado en su palabra. No admiten réplica. ¿Por qué? Porque ¿quién las dio? Dios. Y Dios, hermanos, es infalible. ¿Ok? ¿Qué es a lo que nosotros le llamamos sana doctrina? Por ejemplo, si usted ya tiene aquí unos 3, 4 años en esta iglesia, usted ya habrá oído que nosotros a veces hacemos un poco de énfasis en sana doctrina. Sana doctrina. Y hay gente que hasta se aburre de oír eso y dice: ya no quiero sana doctrina porque es que ya me hablaron mucho de sana doctrina. Muchos entienden que sana doctrina es legalismo, o sea, todo es pecado. Muchos entienden, nosotros somos la iglesia de la sanísima doctrina. ¿Por qué? Porque para nosotros todo es pecado. No, eso no es sana doctrina. Jesús, hermanos, no era una persona desequilibrada y legalista. Era una persona que lo buscaban los niños, hablaba con las mujeres, con los ancianos, podía hablar con un fariseo, con un saduceo, con un incrédulo, con un discípulo de Juan. Con quien él hablara, él era una persona equilibrado y sano en sus palabras. ¿Okay? Pero tampoco era una persona, hermano, libertina, que Jesús decía: no, pues hagamos lo que sea, les vine a anunciar la gracia y ¿saben qué? Ahorita en la gracia se vale de todo. No. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera cuando no la apedrearon? Porque les dijo a los que le iban a apedrear: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y nadie la apedreó y él tampoco la apedreó. Él era el único que la podía apedrear de acuerdo a la ley, por varias razones que ya lo vimos eso en un tema. Jesús la pudo haber apedreado, pero no la apedreó. ¿Pero qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. No le dijo: vete y tranquila, yo voy a ir a la cruz, voy a morir por ti. Ay, dale duro, búscate otro más guapo con quien adulterar. No, señores, eso no es así. Jesús no fue legalista, pero tampoco fue libertino. La sana doctrina, ¿qué es? Es cuando nosotros hacemos un análisis correcto de lo que Dios dijo. Y lo estudiamos y lo analizamos de una forma sana. Veo que algunos tienen calor. Bájenle a los termostatos, hermanos, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿puede alguna denominación decir nosotros somos dueños absolutos de la verdad? No. Nadie es dueño absoluto de la verdad, ninguna denominación ni ningún predicador. El único dueño absoluto de la verdad, hermanos, es Dios, porque Él fue el que dio su sana doctrina en la Biblia. Todas las iglesias debemos de tener esta postura. Escuche, nosotros no tenemos una doctrina perfecta, pero nosotros entendemos que nuestra doctrina puede ser perfeccionada. ¿Ve la diferencia? Yo no tengo una doctrina perfecta, pero yo entiendo que mi doctrina puede ser perfeccionada. Con esto no estoy diciendo que voy a arreglar la Biblia. No puedo arreglar la Biblia. La Biblia es sana doctrina. Lo que estoy diciendo es que yo me voy a esforzar por tener un entendimiento más correcto de lo que la Biblia dice. Los reformadores crearon una frase que fue la frase siempre reformando. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ningún predicador es dueño de la verdad absoluta y que siempre, muchas veces nosotros como predicadores le ponemos un poquito de nuestro corazón a la enseñanza y hay que depurar eso y quitarlo para que no sea mi corazón, sino solo el corazón de Dios en lo que yo estoy enseñando. Por ejemplo, hay muchas personas que ven las prédicas que nosotros subimos a internet. Yo les hago una aclaración. Algunas prédicas que yo di hace unos años atrás, me faltaba más entendimiento, me faltaba más humildad, me faltaba más gracia, me faltaba más luz en una cierta doctrina. Es probable que algunas prédicas mías en el internet de hace algunos años necesiten ciertas correcciones.
Pero estamos ¿qué? En un camino hacia una depuración doctrinal, pero entendemos que nosotros no somos infalibles ni dueños de toda la verdad. ¿Ok, hermanos? Entonces, para concluir acá en este punto, ¿qué es la sana doctrina? Son el conjunto de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles plasmadas en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros las interpretamos bien, tenemos una sana doctrina. Cuando hay una parte de esas enseñanzas que no estamos interpretando bien, estamos haciendo un dogma. Es decir, el dogma es mi postura con respecto a esa doctrina. Amén. Por eso se llama dogma o doctrina. Escuche, vamos a entrar a una sección del sermón que se llama clasificación de doctrinas bíblicas. Y esto aquí, hermano, por favor, es importante que lo entendamos. Cuando digo que las doctrinas de la Biblia pueden ser clasificadas, no estoy diciendo que hay partes de la Biblia que son menos importantes, ¿ok? No, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir a todos nosotros, al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada. Lo que quiero decir, hermanos, cuando hablo de clasificación de doctrinas es que en la Biblia hay doctrinas esenciales para la salvación y hay doctrinas complementarias que no son para salvación. Las doctrinas complementarias no son de menor valor que las doctrinas esenciales, pero las doctrinas complementarias no determinan la salvación de una persona. Es necesario que nosotros aprendamos a hacer diferencia entre estos dos grupos de doctrinas esenciales. En el momento en que tú negocies estas doctrinas esenciales, tú no eres cristiano. Y complementarias, doctrinas en las cuales yo no puedo estar de acuerdo con un hermano, pero ambos somos cristianos y somos hijos de Dios. Bueno, si es que así es el caso. Por ejemplo, unas preguntas acá. ¿Cómo yo puedo saber si alguien es hermano en la fe? ¿Cómo usted puede saber si alguien es hermano en la fe? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque sí o no, hermanos, que los cristianos tenemos la costumbre de decirle hermano a todo mundo. A veces hasta al carnicero, hermano, deme 3 libras de fajita. Y tú ni sabes, ¿no? ¿Quién es el carnicero? A lo mejor es un miembro de ISIS, qué sé yo. Porque nosotros los cristianos a veces somos muy religiosos en nuestra forma de hablar y a todo mundo le decimos hermano, hasta el chofer del bus de nuestros hijos de la escuela. Pero usted se ha puesto a pensar cómo es que usted sabe si alguien es hermano o no. Como dice jocosamente uno de nuestros ancianos, algunos son primos, algunos no son hermanos porque como que están un poco ahí medio que tú no sabes si son o no son. Pero ¿qué es necesario que una persona abrace para ser hermano? Las doctrinas esenciales del evangelio, ya las vamos a ver más adelante. Tú no puedes llamar hermano a alguien que pone en tela de juicio las doctrinas esenciales del cristianismo histórico. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cómo yo sé si puedo tener comunión con cierta persona? Porque mucha gente se ve muy religiosa, hermano. Los mormones se ven bien religiosos, los testigos de Jehová como buenas personas. Puedo tener comunión con ellos y edificarme con ellos, hablar de la Biblia con ellos y salir edificados los dos, él siendo mormón y yo siendo cristiano. Porque hay gente que todo lo hace romántico y dice, a mí con que me hablen de Diosito, yo recibo a quien sea en mi casa. Entonces, ese es un cristiano inmaduro, hermano, que ni siquiera sabe que hay doctrinas que no son negociables. Otra pregunta, ¿cómo yo sé si a un hermano hay que edificarlo por medio de la palabra o hay que hablarle del evangelio para que se convierta? Muchas veces cometemos el error de querer estar edificando a gente que no es convertida. Estamos perdiendo el tiempo, dándole de comer algo que no es apto para él porque él ni siquiera es nacido de nuevo. A esa persona primero hay que enseñarle de Jesucristo. Hermano, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Y qué es eso? Bueno, es dejar el pecado. No, yo todavía por ahí, pastor, tengo mis... No, entonces a esta persona hay que hablarle del evangelio. Debe de convertirse y nacer de nuevo. Le estamos tratando de edificar, pero no es cristiano todavía. El pastor Albert Mohler llama a las doctrinas esenciales doctrinas de primer orden y a las doctrinas complementarias doctrinas de segundo orden, en base a la importancia de estas doctrinas para la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos, mire, por cosas dogmáticas como las siguientes, nosotros no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el uso de los instrumentos en la alabanza de la iglesia. Hay gente tan, hermano, con un criterio tan chiquito
que dice que si tú tienes ciertos instrumentos en el altar, que no es una iglesia cristiana, sino que es una secta. Porque esa guitarra la inventó Satanás y porque esa batería la usan los grupos de rock de no sé dónde. Y ese es su dogma y ese es su criterio, ese es su pedacito de luz, le da para entender nada más eso. Y ya, dividen el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia que no usamos batería ni guitarra eléctrica, somos los hijos de Dios, y aquellos son los que usan guitarra eléctrica y batería. Esos son los hijos de las tinieblas. Y ya, por ese dogma, hermano, dividen el cuerpo de Cristo. Otro, las posturas físicas para orar. Algunos dicen, bueno, debemos orar acostados, otros parados, otros de rodillas. Hay iglesias, hermano, que dicen que si tú no oras de rodillas, no estás en nada, Dios no te está oyendo, porque no estás de rodillas. Sí, eso es un tema, hermano, así de legalismo. Y una vez tuve una plática con alguien así, ¿verdad? Que me dijo, no, pues es que tenemos que orar de rodillas. Pero ¿de qué sirve, hermano, que quizás las rodillas estén dobladas y el corazón está parado? Sí, porque la actitud de la oración es una actitud del corazón. Tú te puedes arrodillar muy religioso y muy legalista diciendo, estoy arrodillado, Señor, mira que yo me arrodillo y todos los demás no se arrodillan, qué bárbaros. Con esa actitud ya tu postramiento no vale nada, porque tu corazón está lleno de soberbia y de arrogancia aunque estés postrado. Están como aquel que le gritaba a sus miembros de la iglesia para que danzaran y les decía, el que no salte no tiene a Cristo. Eso se metió a la iglesia, se volvió una moda. Hermanos, vamos a danzar y el que no salte no tiene a Cristo. O sea que si alguien vino, hermanos, y viene en silla de ruedas, no tiene a Cristo, porque no salta. Fíjese, hermano, los predicadores a veces tenemos, hermano, una mentalidad tan chiquita, hermano. ¿Qué más? Los códigos de vestimenta de las iglesias. ¿Okay? Hay cierta gente que dice, si las iglesias no usan el código de vestimenta que nosotros tenemos, no son hermanos. ¿Cuántos cultos se debe tener el domingo? Es otro dogma. Por ejemplo, hermano, hay iglesias, escucha, hermano, que para ellos el domingo debe de ser todo el día en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que el domingo es el nuevo día de reposo de los cristianos. Y que el día de reposo es desde que sale el sol hasta que se mete el sol en comunicación con Dios. Para estas iglesias, hermano, y no pretendo burlarme, hermano, de estos dogmas, o sea, si a ellos les funciona, está bien, pero lo que está mal es hacer división en el cuerpo de Cristo. Para ellos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ahorita después del culto, hermano, van a ir a comer a un restaurante? O van a ir quizás al parque, o van a ir quizás al cine. Bueno, para los hermanos que dicen que el domingo debemos pasarlo todo el día en la iglesia, nosotros somos unos rebeldes. Vamos a profanar el día de reposo de los cristianos, que es el domingo. Eso no es bíblico para algunas iglesias, que nosotros el domingo vayamos a comer. Eso es pecado, porque es el día del Señor. Debemos de pasarlo todo el día en la iglesia. Bueno, eso es un dogma. Solamente le estoy dando, hermanos, algunos ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un dogma de leer la Biblia puestos en pie para iniciar la predicación. ¿Se lo podemos imponer a los demás? No. ¿Por qué? Porque no hay un versículo en la Biblia que especifique y que diga cada vez que van a leer las escrituras antes de la predicación, en el tiempo de la gracia, se tienen todos que poner de pie. Y algunos dirán, pastor, pero dice la Biblia que Jesús agarró el rollo y se puesto en pie, leyó. Pues sí, pero no estamos hablando del tiempo de la iglesia, estamos hablando de Jesús en una sinagoga judía. Nosotros lo hacemos, a mí me gusta que lo hagamos, que nos pongamos en pie y leamos la palabra antes de la predicación. Siento que es una reverencia a Dios, pero si alguien vino con un juanete y no se puede parar, no por eso no está siendo reverente, hermanos. ¿Ok? Mire lo que dice la Biblia acerca, hermano, de los que se desvían de las doctrinas a causa de tanto dogma. Segunda de Juan 1:9 al 11, y que acaban siendo sectarios. Cuando las iglesias se vuelven demasiado dogmáticas, acaban siendo sectarias. Segunda de Juan 1:9 al 11, por favor, hermanos. ¿Sí almorzaron, verdad, hermanos? Bueno. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Escuche, hermano, cristianos negociando las doctrinas de Cristo. Las doctrinas de Cristo no son negociables, por eso te llamas cristiano. Ay, perdón. O sea, ¿te llamas cristiano y estás negociando las doctrinas de Cristo? No. Dice que ni siquiera lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque esta gente te va a contaminar. Porque para ellos Cristo no es Dios. Porque para ellos Cristo era solo Dios y no hombre. Algunos se van a uno de los dos extremos. Era Dios, pero no era hombre. Eso es malo. Si era Dios, no pudo pagar por nuestros pecados, porque Dios no puede pagar por los pecadores. Él pagó como hombre. Otros se van al otro extremo. No, sí era hombre, pero no era Dios. Eso es malo también. Porque si era hombre, entonces su sacrificio no fue suficiente. Era Dios, era el Dios hombre. Esa es la doctrina correcta de los cristianos, el Dios hombre. ¿Cómo está en el cielo Jesús ahorita? Como el Dios hombre, con un cuerpo glorificado. No es un ser etéreo que no se puede tocar. Jesús está en el cielo con un cuerpo glorificado, en la naturaleza del Dios hombre. Es esa naturaleza que Él tiene en el cielo la que nos da entrada al cielo a los hombres. Por ejemplo, alguien viene a tu casa y te dice, no, yo pienso que sí debemos de creer en Jesús, pero también es por obras. ¿Qué es eso? O sea, usted le va a completar. Sí, cree en Jesús, pero si no te bautizas te vas al infierno. Entonces, ¿no fue suficiente el sacrificio? ¿Es la cruz más el bautismo? O sí, cree en Jesús, pero debes de dejar cierta prenda. ¿Tú crees en Jesús? Sí, quítate esa prenda que tienes puesta. Porque si esa prenda te va a mandar al infierno. Aunque tú seas salvo por la cruz, la prenda que estás usando te va a mandar al infierno. Y con esto no estoy diciendo que seamos libertinos en nuestra forma de vestir. Ya voy a llegar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que una persona se llame cristiano y que esté confundido en estas cosas? Si usted está tratando con alguien que no cree en la salvación solo por gracia mediante la fe en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, el Dios hombre, que su sacrificio es suficiente, usted está hablando con alguien que no es cristiano y que su junta con esas personas es dañina. Le voy a dar una lista de doctrinas esenciales no negociables. La Biblia es la palabra de Dios. Eso no es negociable. Usted no puede ser cristiano si usted dice que el libro del Mormón también, que la Cabala judía también, que el Corán también. No, eso no es, hermano, no está a discusión, eso no admite réplica. La creación, que hubo una creación. ¿Qué fue la creación? La creación fue un milagro. La creación no tiene explicación científica. Nosotros creemos en la creación y en el relato del Génesis. Usted no puede comenzar a pensar, no, sí, yo creo que la ciencia explica mejor la creación que la Biblia. Imposible. El pecado original. En Adán todos nacemos bajo pecado y en Cristo todos somos vivificados. La Trinidad. Yo entiendo la Trinidad, no la entiendo, pero está en la Biblia, sí. No se preocupe que ni las mentes teológicas más brillantes de todos los 2000 años de cristianismo lo han entendido, pero es bíblico. La humanidad y deidad de Cristo, lo que se conoce como la doble naturaleza de Cristo, no es negociable. El sacrificio de Cristo. Algunas corrientes enseñan que realmente el que murió en la cruz no fue Cristo, sino Judas. Como los musulmanes, ¿no? Que ellos enseñan que realmente a quien iba a sacrificar a Abraham aquella vez no era Isaac, sino que era Ismael. La justificación por medio de la fe, la salvación por gracia, el retorno físico de Jesucristo, la resurrección corporal de los creyentes y de los inconversos. Eso no se puede negociar. Todos resucitaremos un día, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Usted no puede comenzar a pensar, yo creo que los adventistas tienen razón. Hay una aniquilación total en donde no hay infierno, ¿no? Porque ahorita está fuerte la doctrina de la aniquilación total, que no hay infierno. O sea, un grupo va a ir al cielo, pero los que no vayan al cielo van a dejar de ser para siempre. No es que van a pasar sufriendo en el infierno. Ellos dicen, no, eso es imposible, no tiene sentido. O sea, un grupo va a ir al cielo, pero el grupo que no vaya al cielo va a ser aniquilado, va a dejar de existir.
Pero la Biblia enseña que recibirán un cuerpo físico y apto para recibir los tormentos del infierno. Como los creyentes también recibirán un cuerpo físico apto para recibir las bendiciones del cielo. La salvación de los creyentes, la condenación de los incrédulos, la eternidad, esas son doctrinas que nosotros, hermanos, deben de ser esenciales. ¿Las podemos entender todas para ser cristianos o las debemos entender todas para ser cristianos? No. Pero las creemos porque están en la Biblia. Claro, nuestro trabajo es prepararnos y no ser unos neófitos, sino ser lo más entendidos en estas doctrinas. Pero hay doctrinas que son paradójicas, que están en el secreto de Dios y que en nuestra mente finita jamás vamos a llegar a entenderlas a cabalidad. Pero ¿cómo es posible que un cristiano se diga cristiano si no está definido en esto? Mire lo que dice Romanos 16, 17. Las doctrinas de Cristo, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de Dios no son negociables, hermanos. Romanos 16, 17, mire lo que dice, ahí está en la pantalla, hermanos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es claro. El consejo es apártate de ellos. Porque la ley enseña, no la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de cuando tú quieres ganar a alguien para Cristo y tu luz no brilla lo suficiente, Él te acaba ganando ¿para qué? Para lo que Él cree. Si tú eres cristiano que brillas la luz de Cristo de tal forma que estás bien definido en estas doctrinas esenciales, tú tratas de ganar a alguien, pero cuando ya viste que no se pudo, te apartas. ¿Por qué? Porque tú no estás dispuesto a negociar lo que tú crees con esa persona. Y no te importa quién sea, si es alguien entrañable para ti, no, vas contra mi cristianismo, mi fe, la doctrina de la Biblia, las doctrinas de la gracia, podría ser mi madre, pero bye. Porque si yo sigo contigo voy a acabar creyendo lo que tú crees. Esta ley enseña que es más fácil que alguien te gane para hacer lo malo a que tú ganes a alguien para hacer lo bueno. Esa es una ley. Por eso el cristiano debe discernir, y cuando ya invirtió un tiempo prudente para ganar a alguien y no lo ganó, sino que se hizo más mundano y ahora más bien te está invitando a hacer lo que él hace, apártate de los tales, que os apartéis de ellos. Vamos a ver algunas doctrinas complementarias o secundarias, como las llama el pastor Moller. Escuche, modo de hacer el bautismo. La gente dogmática en el tema del bautismo dice, si no se hace como nosotros lo hacemos, no son salvos. Tiene que ser por la fórmula que nosotros decimos. Modo de celebrar la cena del Señor. Los dones espirituales. El movimiento carismático ha llevado el tema de los dones espirituales a un extremo tan tremendo que si tú no hablas lenguas, tú no eres salvo. Formas de alabanza. Hay gente que dice, no, la alabanza debe ser tradicional. Otros no, debe ser contemporánea. Otros creemos que puede ser una mezcla de ambas siempre y cuando esté bien cuidada. A mí me gusta la alabanza tradicional, me encanta la alabanza tradicional, pero yo no puedo decir que la alabanza contemporánea es del diablo porque es contemporáneo y lo contemporáneo es malo. No, escuche, lo que hoy es tradicional, hubo un momento en que fue contemporáneo. Sí, los himnos que a veces cantamos acá, que son himnos que se escribieron en 1700, 1800, que muchos de esos himnos fueron escritos por los puritanos, hoy son tradicionales, pero cuando ellos los escribieron fueron contemporáneos, fueron de su época. Entonces debemos de tener un poco más de luz y entendimiento. La escatología, por ejemplo, hermano, es un tema de la teología, es un área de la teología que es un área de segunda importancia. No es un área de salvación. Por ejemplo, un cristiano puede creer en el rapto y ser cristiano y ser salvo. Y un cristiano, esto a algunos les va a caer pesado, especialmente a los que son mucho de rapto, está bien. Pero escuche lo que le voy a decir, un cristiano puede ser nacido de nuevo, tener todos los frutos cristianos, no creer en el rapto y si muere, ¿qué? Es salvo. Porque no es una doctrina de salvación, hermanos. Y por cierto, ese cristiano que no cree en el rapto, y si sí hay rapto, y para cuando sea el rapto, él se va en el rapto, aunque no crea en el rapto.
A ver, pastor, explíqueme eso, porque es que en los 70, hermanos, se abusó tanto de esos temas del rapto, de la gran tribulación, del anticristo, ¿cómo se llama? Que la guerra de Gog y Magog y todo eso, que mucha gente se fanatizó con la escatología. Para muchos la escatología es un tema de salvación. No, señores, la escatología no es un tema de salvación. Podemos diferir si hay milenio o no hay milenio, si es literal en la Biblia o si es figurado, y ser cristianos y ser hermanos en la fe. Claro, quizás el que hoy no cree en ciertas cosas escatológicas después tenga mayor entendimiento, mayor convicción y acabe creyendo en ciertas cosas que no cree. Pero estas posturas llevadas a los extremos, hermano, son dañinas. Mire, le voy a dar dos posturas dañinas con respecto a las doctrinas fundamentales y las doctrinas complementarias. Ambos son extremos dañinos. Escuche la primera postura. La primera postura es del típico predicador libertino. Escuche, para el predicador libertino no hay que hacer énfasis en doctrinas primarias. Para él, todas las doctrinas son de segundo orden o de tercer orden. Son complementarias. Este es el típico predicador que él nunca trae al púlpito un tema doctrinal, en donde él defina y él diga, no, la salvación es solo por gracia, o la salvación es por poner tu fe en Jesucristo, y la santificación consiste en apartarse del pecado. O sea, ellos nunca definen esos temas, hermano, de doctrinas primarias. Para ellos todas las doctrinas caen en una categoría de secundarias. O sea, los mormones, pues, ¿quién soy yo para decir que no se van a salvar? Eso es solo Dios. O los testigos de Jehová, pues yo conozco muchos que son muy buenos, tal vez Dios los va a salvar. O los musulmanes. O sea, este predicador, hermano, no hace un énfasis entre el cristianismo histórico y un montón de sectas que existen, porque para él todas las doctrinas son secundarias. Usted ha oído a muchos predicadores que dicen, admiramos la santidad del Papa Francisco se llama, un siervo de Dios. Esos son los predicadores que ellos nunca hacen énfasis en doctrinas primarias. Para ellos todas son secundarias, todas son terciarias. Por cierto, ¿sabían por qué Roma le prohíbe al Papa casarse? Porque si se casa, descubriría que no es infalible. La señora lo pasaría corrigiendo todos los días. ¿No entendieron? Bueno, está bien. Escuche, ¿qué determina que hay doctrinas primarias no negociables? La salvación. La salvación. Si una doctrina tiene que ver con la salvación, esa doctrina no es negociable, porque tiene que ver con la salvación de las almas. Entonces, esta es la primera postura. En la primera postura no hay doctrinas fundamentales, todas son complementarias. Escuche la segunda, igual de dañina. Todas las doctrinas son primarias. No hay secundarias, no hay terciarias. Todas son de salvación. Este es el otro extremo. En el primer grupo los predicadores son libertinos y para ellos todo el mundo se va a salvar. Dios sabe quién se va a salvar. Yo no soy nadie para decir quién se va a salvar. Pero escuche, en las doctrinas, en este grupo que todas son primarias, estos son predicadores fundamentalistas y para ellos, si tú no eres como ellos, como su iglesia o como su movimiento, tú no eres salvo. Porque tú debes de a fuerza estar sometido a los dogmas que ellos han acuñado en su congregación para que tú puedas ser salvo. Este movimiento es el que hace una marcada diferencia entre unos cristianos y otros. Este movimiento es el que dice, la única denominación salva es esta. Todas las demás denominaciones no son de Dios, porque ellos han elevado todas las doctrinas o dogmas, de ropa, de música, de cuántos cultos debe tener la iglesia, de cuántas vigilias debe hacer al mes, cuántos ayunos congregacionales debe hacer al mes, cuántos demonios debe echar fuera el pastor el domingo, cuánta gente debe danzar el domingo. Todo eso para ellos es de salvación. Es de salvación. ¿En tu iglesia echan fuera demonios? No, más bien llegan varios. No. ¿En tu iglesia echan fuera demonios? No. Lo siento, yo no te puedo llamar hermano. Porque para él echar fuera demonios es una doctrina de salvación primaria. No hay doctrinas secundarias para él. Entonces vea, hermano, que ambos extremos son ¿qué? Son dañinos para el cuerpo de Cristo. Y estos predicadores fundamentalistas, hermano, que para ellos todas las doctrinas son primarias, crean una confrontación tremenda entre el cuerpo de Cristo.
tremenda, es una guerra. Porque para ellos el cristianismo debe de ser de acuerdo a como ellos lo han entendido. Así. Hace unos 15 días o algo así yo prediqué, ¿verdad? Que la mujer no puede ser pastora. Bueno, los ataques son tremendos. Ay, pastor, que Dios tenga misericordia de ti. O sea, si no es mi culpa que la Biblia enseñe eso. Pero para ellos esa es una doctrina primaria. Por yo decir que la mujer no puede pastorear, hereje, satánico. O sea, es tremendo, hermano. Ok, vamos a ir cerrando. ¿Qué son los dogmas entonces? Porque hemos hablado mucho, pero como que no hemos, hermano, llegado a un punto específico. ¿Usted alguna vez ha escuchado la frase no hay que ser tan dogmático? Esa frase es media verdad, es cierto, hasta el 50% es cierto. En los temas que no son de salvación, no debemos ser tan dogmáticos. No debemos de ser tan radicales diciendo es así y se acabó. Pero es media verdad porque en los temas de salvación sí debemos ser dogmáticos y radicales. Por ejemplo, hermano, una doctrina que yo soy 100% radical es la deidad de Cristo, la naturaleza de Cristo. Eso no es negociable, porque eso es lo que me hace cristiano. Y esta posición a mí me ha causado una de enemigos, hermano, como usted no tiene una idea. Ay, ¿qué tiene que Cristo no sea Dios, hombre? ¿Cómo que qué tiene? No seríamos salvos. ¿Ok? Entonces, el dogma de la iglesia es la postura particular que una iglesia o un predicador adquiere después de estudiar la Biblia, pero hacer una mala interpretación de las doctrinas de la Biblia. Y ahí surge su dogma. Y él dice, es así, se acabó. Todos los demás están mal, todos. Todas las demás denominaciones que existen están mal. Los bautistas están mal, los presbiterianos están mal, los metodistas están mal, los fulanos están mal. ¿Por qué? Porque no son como nosotros somos. Ellos deben de ser como nosotros somos. Amén. Y eso está mal, hermanos. Eso es un desorden. Bueno, mire, voy a dar unos ejemplos, hermano, de ciertos dogmas, pero rapidito. Por ejemplo, hermanos, la doctrina bíblica acerca del código de vestimenta. ¿Hay una doctrina bíblica acerca del código de vestimenta para la iglesia? Sí, sí hay. Porque no podemos también ser libertinos y decir que la Biblia no dice cómo nos debemos vestir los cristianos. Escuche, 1 Timoteo 2:9. Escuche. Y yo sé que estos temas, hermanos, son duros porque nos toca muchas veces ver realidades. O sea, si hay una doctrina que habla del decoro, que habla de la prudencia, de la modestia. 1 Timoteo 2:9, mire lo que dice. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Este verso hay que interpretarlo muy bien, para que nosotros no caigamos en un fundamentalismo dogmático y acabar siendo una secta. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir, no, la Biblia no enseña cómo nos debemos vestir. Usted, hermana, haga como quiera. Venga, hermana, como se le dé la gana. Usted, hermano, también. No, porque eso no es cierto. La Biblia dice cómo los cristianos debemos de tener un decoro, una modestia, una prudencia a la hora de nosotros vestirnos. No sensual, no provocativo, no descarado. ¿Ok? No grotesco. Hay gente que se va hasta lo grotesco. Prácticamente la palabra decoro, hermanos, significa tres cosas básicas en el griego. Es la palabra, decoro es la palabra cosmos, de donde viene la palabra cosmos, cielo, cosmetología viene de ahí mismo, de esa misma palabra. Pero cuando nosotros lo aplicamos a la vestimenta, básicamente significa tres cosas a la hora de vestir. El cristiano no debe de vestir apretado, número uno. Eso es lo que significa decoro. Número dos, no corto, ¿ok? No demasiado corto de aquí, ni demasiado corto de aquí. Y lo número tres, no transparente. Eso es lo que significa decoro. O sea, cuando usted se está cambiando, usted debe ver que la ropa no esté muy ajustada a su cuerpo, de tal forma que demarca toda su figura. ¿Ok? Número dos, que no sea demasiado corto, que me cubra mis partes, mi cuerpo, que me cubra mi cuerpo. Y número tres, que no sea transparente, porque puede ser holgado y largo, pero es transparente. Entonces no sirve de nada, debe reunir los tres requisitos. Ahora, yo sé que ya algunos están diciendo, bueno, pero es que esto ya me suena a legalismo. No, hermanos, esto es Biblia.
¿Qué es legalismo? Legalismo es lo siguiente, legalismo es el dogma sobre la ropa. Escuche, por ejemplo, hay dogmas, hermano, sobre esta doctrina que enseñan que así, duro y directo, mujer empantalonada, Jezabel. Hija del diablo. Escuche otro término y con todo respeto, y no estoy diciendo que yo estoy en mi postura, estoy enseñando un dogma de otras iglesias. Prostituta. ¿Okay? Prostituta. Prostituta, hija del diablo, Jezabel, endemoniada. Y es radical para este dogma de ciertas iglesias. Radical, no es negociable para ellos. Eso no es negociable. Es un dogma que para ellos no admite réplica. Hay otros dicen que la falda debe de ser un palmo abajo de la rodilla. Otros dicen que 2. Otros dicen que al tobillo. Pero son dogmas. Son dogmas, no es una doctrina, eso no es una doctrina. Pero ¿cuál es la doctrina de la vestimenta o de los códigos de vestimenta de los cristianos? Bueno, decoro, no apretado, no corto y no transparente. 3 cosas, metas eso en su mente cuando usted, hermano, se viste, párese frente al espejo. Si está apretado, no es bueno. Si está corto, no es bueno. Y ahí hablamos de cortos, no cortos exagerados, tanto aquí para las mujeres como en la pierna, ¿no? La mujer debe de cuidar sus partes, su cuerpo, porque lo que significa básicamente esto cuando habla de modestia, hermano, se refiere a que el cuerpo debe de ser desnudado en la intimidad con tu cónyuge. Eso es lo que significa, hermano. Pero si tú se lo desnudas a todo mundo ve. Entonces eso no es decoro, pero tampoco vamos a ser legal. Y si ve el balance, hermano, ¿habla la ropa del vestir del cristiano? ¿Habla la Biblia del vestir del cristiano? Sí. Habla de decoro. ¿Menciona prendas? Bueno, ahorita le voy a enseñar algo que de este verso que menciona, ve que al final dice ni vestidos costosos. Han sacado un dogma de ese verso, que la Biblia dice que la mujer siempre debe usar vestidos, basado en ese verso. O sea, si no es vestido, o sea, para empezar, si usted vino con falda larga, pero trae blusa, usted está en pecado, porque hay un movimiento que enseña que solo debe ser vestido, es decir, una sola pieza. Basado en este verso. Cuando este verso se escribió, hermano, todos usaban vestido, hombres y mujeres. ¿Sí? Era una túnica, todos usaban vestido. Vestido se debería traducir aquí como ropa, la prenda que tú te vas a poner. No es el vestido actual que nosotros conocemos en nuestro contexto cultural de ahora, el vestido de una mujer. Con esto no estoy diciendo que una mujer no se puede vestir en vestido, los vestidos elegantes, decorosos, las mujeres se ven femeninas, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo imponer eso como un dogma. ¿Por qué? Porque si lo quiero respaldar con la Biblia, hermanos, no tengo de dónde agarrarme para respaldarme. Este verso lo tendría que torcer para agarrarme de este verso, porque este verso lo que significaba era toda la ropa, todos los vestidos en general. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento usaban falda. Isaías 6 dice que cuando Isaías vio al Señor, las faldas del Señor llenaron el templo. Pero entonces, ¿podemos decir que el pantalón es del diablo? Tampoco, porque la Biblia no dice eso. Pero entonces, ¿cómo me he visto, pastor? Con decoro. No ande enseñando su cuerpo, no ande todo apretado y no ande translúcido, porque se le va a ver todo. Amén. Mire, vamos a ver otros ejemplitos así rápido. Las iglesias que tienen por costumbre de sentar hombres a un lado, mujeres a otro lado. No me estoy burlando de ellos, gloria a Dios, y así están acostumbrados, así les funciona. Y todos los miembros de la iglesia dicen, amén, pastor, está bien, les funciona y están en paz. Que enseñen las otras verdades elementales de salvación y está bien, no hay problema. El problema, ¿dónde surge? Cuando ellos quieren imponérselo a los demás. Diciendo, los hombres se deben de sentar de un lado y mujeres en otro, en todas las iglesias. Ahí ya ellos se están volviendo dogmáticos. Fíjese las excusas que ellos dan para esta decisión. Ellos dicen que esto se hace para evitar el pecado, la tentación sexual. ¿Okay? Entonces, no vaya a ser que un hermano aquí medio morbosón se siente por ahí junto a una señorita y como a veces las chamaquitas se enamoran de cualquier espectro de ultratumba. Sí, porque las chamaquitas cuando tienen 15, 14, 16 y todo, a veces, ¿verdad? Como que les gustan los hombres mayores y todo eso. Entonces, no, para evitar eso, entonces mejor pongamos por acá los hombres y por acá las mujeres y eso nunca va a pasar.
Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. Más bien la Biblia enseña, de verdad, aunque quizás estoy golpeando un poco el texto, que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso el Señor le hizo a su mujer. Más bien, usted se debe sentar junto a su esposa. No vaya a ser que alguien la ve por allá sola, sentada con las puras mujeres, y alguien empiece a decir, ay, está solterita. Porque, hermano, en la iglesia hay de todo, tenga cuidado, no crea que aquí todos, hermano, ya tienen su aurolita y sus alitas, no. Aquí cuide a sus hijas, hermano, cuide a sus hijos. ¿Qué más? Lo de los dones, ya lo mencioné. Que hay iglesias, hermano, que han dicho que si no hablas lenguas no eres salvo. Eso es un dogma también, eso no es una doctrina. Y por último, lo de quienes enseñan que el bautismo es para salvación, que también hay un movimiento, ¿verdad?, que enseña. Y lo primero que te preguntan es, ¿cómo te bautizaste? No, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay que volverte a bautizar. No eres salvo. Los que, ¿verdad?, se llama, tradicionalmente se les conoce como solo Jesús. ¿Okay? Y al decir esto, hermano, no estoy diciendo esto para dividir el cuerpo de Cristo. No, pero es necesario que tengamos luz. Escuche, nuestra última cita de hoy, hermano, Tito 2:1. Tito 2:1. Dijo Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos. Amén. Lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles enseñaron. El cristiano, escuche, el cristiano no debe de ser libertino, de que se da licencia de andar haciendo un montón de cosas, que según él no son malas, pero es que no es lo que según él diga, sino lo que la Biblia enseña. Otra cosa, el cristiano no puede caer en legalismo y volverse una persona amargada, controversial, que a todo mundo quiere andar corrigiendo y enseñando por doctrinas que no son de salvación. Jesús era balanceado, era equilibrado. Mire, termino con este comentario. Usted sabe que la Biblia habla, hermano, acerca de las doctrinas de demonios, ¿verdad? Dice que en la iglesia se meterían doctrinas de demonios. Y cuando nosotros oímos esa frase, nosotros pensamos inmediatamente que es una iglesia, ¿verdad?, donde todos fueron al culto encapuchados de negro, hicieron un círculo y un pentagrama en el suelo y empezaron ahí a invocar a saber qué espectro. Y no, fíjese que doctrina de demonios, a la luz de lo que Pablo está diciendo, es cuando alguien comienza a ir en contra de las doctrinas de salvación. Esas son las doctrinas de demonios. No, Jesús no era Dios. Eso es una doctrina de demonios. No, la Biblia tiene errores, se ha demostrado históricamente y se han hecho excavaciones. Un cristiano diciendo eso ya está influenciado por Satanás, eso es lo que se refiere. La Biblia es falible, o sea, es un libro escrito por hombres, ¿cómo crees? Hay cosas, escuche, hay cristianos, hermano, cristianos que dicen que ellos creen en Génesis, pero en ciertas cosas. ¿Cómo que una serpiente habló? Yo no creo en eso. ¿Que hubo un diluvio universal? No, yo no creo en eso. Ellos dicen que la Biblia tiene mitos, hay que quitarle los mitos y luego creer en lo que tú crees que lógica y razonablemente pudo haber sido cierto. Esas son doctrinas de demonios, hermano. Negar las doctrinas fundamentales de salvación. O que alguien diga, por ejemplo, no, es la cruz de Cristo más lo que yo pueda hacer. Esa es una doctrina de demonios. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. La salvación es algo por gracia. Ah, pastor, entonces puedo vivir como se me dé la gana. No. Tienes que vivir, dejaste de ser esclavo de Cristo, del pecado, y ahora eres esclavo de Cristo. Antes servías al pecado con tus miembros, ahora sirves a Cristo con tus miembros. Antes estabas bajo la ley del pecado que ejercía una fuerza tremenda sobre ti, ahora estás bajo una ley superior, la ley de Cristo, que te contriñe con su amor. Su Espíritu Santo está dentro de ti, siempre quieres hacer su voluntad. ¿Cuál es la razón, hermano, o el propósito de este tema? El propósito de este tema, hermanos, es que los que están aquí de ustedes, que son cristianos, se pongan firmes en la fe, firmes en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas de Cristo, en las doctrinas de la salvación. Defínanse, hermanos. No estén como esos maestros libertinos que para ellos todo es de segunda importancia. Esos maestros, a mí no me gusta contender con nada. Tú lo entiendes de una forma, yo de otra. No, usted debe ser definido. La primera razón de este tema es que usted se defina si es cristiano o no. Defínase.
Si se define que es cristiano, las doctrinas elementales, fundamentales, no son negociables. Apártese de todo el que cause división en el cuerpo de Cristo. Y la razón número 2 es que si usted es un niño inmaduro, contencioso, controvertido, peleonero, que por favor entienda que por las doctrinas que no son de salvación, usted no debe andar dividiendo el cuerpo de Cristo con sus dogmas personales. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el corazón de Dios plasmado en la Biblia. Eso es la sana doctrina. ¿Qué es un dogma humano? Es cómo yo interpreto lo que Dios dijo en su sana doctrina y le meto parte de mi corazón a lo que dijo, y entonces ya está influenciado por mí y por mi postura. ¿Ok? Oramos.